¿Qué secretos se esconden detrás de una sonrisa vacía y una mirada perdida? Soy enigmática y hoy en el abismo del enigma nos atrevemos a descender a las sombras del caso de Port Arthur. Port Arthur, Tasmania. Un lugar de belleza fría y pasado inquietante. Una colonia penal británica de antaño, Port Arthur se convirtió en un sitio turístico lleno de historia, rodeado de aguas tranquilas y paisajes que ocultan secretos oscuros. La gente venía a conocer el pasado, a pasear por sus jardines, a tomar café en el Broad Arrow Café, sin imaginar que, bajo esa calma aparente, el destino de ese lugar idílico cambiaría para siempre el 28 de abril de 1996. La familia de Martin era pequeña y marcada por la tensión. Su madre, Carlene Bryant, siempre luchó por protegerlo. Desde niño, notó en él una profunda dificultad para comprender las emociones de los demás. Intentó buscar ayuda profesional, pero los recursos eran limitados y las autoridades solían restar importancia al problema. La relación con su padre, Maurice, era distante. Maurice era severo, trabajador, pero incapaz de conectar con su hijo. Martín, en cambio, buscaba atención con comportamientos inusuales, prender fuego a objetos, romper cosas sin motivo aparente y reírse en los peores momentos. Pero lo que realmente fracturó a la familia Bryant fue un conflicto de tierras que marcaría el destino de todos. El padre de Martin, Maurice, llevaba años soñando con comprar la casa de huéspedes Seascape, una propiedad hermosa cerca de Port Arthur que él veía como la oportunidad de un nuevo comienzo y un refugio para su familia. Sin embargo, tras un largo proceso de negociaciones y esperanzas, la venta fue finalmente adjudicada a otra pareja, David y Noeline Martin. Esta derrota fue devastadora para Maurice. La pérdida de Seascape no era solo material, representaba el fracaso de un proyecto de vida y cada día veía cómo ese sueño se alejaba mientras otros ocupaban el lugar que él siempre había querido para los suyos. En agosto de 1993, Maurice Bryant fue hallado muerto en el estanque de la propiedad familiar. La policía determinó que se trató de un acto de suicidio. Sin embargo, para Martin, la causa era clara. Culpaba a los Martin de haber destruido el sueño de su padre y de hundir a la familia en la ruina emocional. Este suicidio marcó un punto de quiebre en su mente. Su resentimiento se transformó en odio y el odio en obsesión. En palabras de su madre, a veces sentía que mi hijo no me veía, como si mirara a través de mí, como si estuviera en otro lugar. El silencio en el ambiente doméstico era bastante habitual. Pero, ¿y cómo era la vida de Martin Bryant antes del crimen? Su historia cotidiana está marcada por el aislamiento, la extrañeza y una herencia inesperada. En los años 80, Martin era un joven solitario, socialmente torpe y con comportamientos que inquietaban a quienes lo rodeaban. No tenía empleo estable, se pasaba los días vagando por Hobart o en casa viendo televisión. Casi no tenía amigos, salvo una mujer mayor llamada Helen Hervey. Helen era una heredera excéntrica, hija de una familia acaudalada, gracias a su fortuna ganadera y dueña de varias propiedades. Era conocida en la zona por su colección de perros y gatos, y por su estilo de vida desordenado y caótico. Sufría de problemas de salud mental y, como Martin, era marginada por la comunidad. Se conocieron cuando Brian era muy joven, pues su madre le pagaba para que cortara el césped de Helen. Pronto formaron un lazo extraño, casi simbiótico.
Martin se convirtió en su acompañante, su ayudante y, en muchos sentidos, su único amigo. A cambio, Helen le daba regalos, viajes e incluso lo llevó a vivir con ella en la casa llamada Newtown. Juntos formaban una pareja peculiar. Él joven y torpe, ella mayor, rica y cada vez más vulnerable. En 1992, Helen murió en un accidente de coche en el que Martin iba como pasajero. Según los reportes, Helen perdió el control del auto y Brian sobrevivió casi ileso. No hubo cargos en su contra. Tras la muerte de Helen, Martin Bryan heredó más de $500,000 australianos, además de varias propiedades, entre ellas la famosa Seascape Cottage y la casa de Helen. De un día para otro, pasó de ser un joven marginado y sin rumbo a convertirse en millonario y propietario. Sin embargo, esta riqueza solo profundizó su aislamiento. Con dinero y sin control, Brian pudo comprar armas, viajar compulsivamente y dar rienda suelta a sus obsesiones, sin que nadie interviniera. Este periodo de soledad, riqueza y falta de límites serían el caldo de cultivo para los horrores que vendrían después. Antes de llegar a Port Arthur, Martin Bryan cometió el primer acto de su espiral de violencia. En la mañana del 28 de abril de 1996, Bryan se dirigió a Seascape Cottage, la casa de huéspedes que su padre siempre quiso y que se convirtió en símbolo de la derrota y el resentimiento familiar. Allí asesinó a David y Nolene Martin, los propietarios. Este doble homicidio no fue solo un arrebato, sino el primer paso calculado de lo que sería una jornada de horror. Fue en ese momento, con las llaves de Seascape en mano y el peso de la venganza ya consumada, cuando Bryan puso en marcha su plan. El asesinato de los Martin solo fue el inicio, la chispa de la masacre de Port Arthur. Ese mismo día, tras cometer su primer doble homicidio en Seascape Cottage, Martin Bryan llegó a Port Arthur temprano por la mañana. Desayunó solo, observando a los turistas y a las familias que caminaban despreocupadas. Cargaba consigo varias bolsas llenas de armas y municiones. A las 13 horas, entró al Broad Arrow Café. Se sentó, pidió algo de comer y conversó brevemente con una pareja. De repente, sacó un rifle semiautomático Colt AR-15 y abrió fuego. En solo 15 segundos, mató a 12 personas. La violencia se desató de forma indiscriminada. Hombres, mujeres, niños, absolutamente nadie estaba a salvo. Pero Bryan no se detuvo ahí. Salió del café y continuó disparando en el estacionamiento, en los jardines, en la entrada principal. Algunos intentaron huir y esconderse, otros fueron alcanzados por los disparos mientras trataban de proteger a sus seres queridos. En su recorrido mortal, Bryan se dirigió nuevamente a Seascape, donde tomó rehenes y se atrincheró durante horas, resistiendo el asedio de la policía. Finalmente, tras incendiar la casa, fue capturado al intentar huir entre las llamas y el caos. Al final, el saldo fue devastador. 35 personas muertas y 23 heridas. La masacre de Port Arthur cambió para siempre el debate en Australia sobre la salud mental y el acceso a armas. Durante años, Bryan mostró señales alarmantes.
coeficiente intelectual bajo, diagnósticos de retraso mental leve, comportamientos obsesivos, falta de empatía y dificultad para entender los límites sociales, cambios de humor abruptos y episodios de violencia. Pero la legislación australiana de los años 90 permitía la compra de armas de fuego incluso a personas con historiales psiquiátricos. No se exigían exámenes mentales, ni controles rigurosos. Bastaba solamente con tener dinero. ¿Puede una sociedad decir que está a salvo cuando cualquiera puede acceder a un arsenal sin que nadie cuestione su estabilidad mental? ¿Hasta qué punto es la sociedad responsable por lo que permite, por lo que ignora, por lo que normaliza? La captura de Bryant no puso fin al horror, sino que abrió nuevas heridas en la sociedad australiana. En el juicio, los psiquiatras debatieron durante semanas. ¿Era Bryant un enfermo mental? ¿Era capaz de entender la magnitud de sus actos? El diagnóstico fue claro pero controversial. Padece trastornos severos, posible autismo, retraso mental leve, rasgos narcisistas, pero es imputable y responsable de sus acciones. La sociedad australiana reaccionó con indignación y exigió respuestas. En cuestión de semanas, el gobierno federal implementó las leyes de control de armas más estrictas del mundo. Prohibición de armas semiautomáticas, entrega y destrucción masiva de miles de armas, mayor regulación y controles para la compra de armas. La tragedia unió a un país entero en duelo y transformación. Aquí yo los invito a reflexionar esto. ¿Se necesitaba una masacre de esta magnitud para cambiar las cosas? ¿Estamos condenados a esperar la tragedia antes de reaccionar? Esto pudo haber sido evitado antes si la sociedad hubiera escuchado a este joven desesperado por atención. ¿Qué hubiera pasado si se hubiera atendido esas súplicas de Bryant? Martin Bryant sigue vivo, recluido en prisión de máxima seguridad, en casi total aislamiento. Su nombre quedó marcado para siempre, como el detonante de un cambio histórico. ¿Fue un monstruo, un enfermo o el producto de una sociedad que no supo verlo ni protegerse a sí misma? ¿La tragedia de Port Arthur pudo haberse evitado? ¿Qué tan frágil es la línea que separa la normalidad de la pesadilla? Esto fue El abismo del enigma, donde los monstruos no solo habitan en la oscuridad, sino en los rincones más profundos de la mente humana. Déjame tu opinión en los comentarios, suscríbete, comparte y recuerda, tú eres la voz del enigma.